Gracias por el regalo de nuestra vida cristiana. Gracias porque tú has compartido nuestra vida, tú has caminado siempre a nuestro lado. Te pedimos que vayas delante de nosotros para guiarnos y que vayas detrás de nosotros para protegernos. Te pedimos, Señor Jesucristo, que en los momentos difíciles, como buen pastor que eres, nos cargues en tus hombros para que nos ayudes a seguir avanzando y una vez restauradas nuestras fuerzas, nosotros te sigamos sirviendo con alegría. Bendícenos en lo material y bendícenos en lo espiritual. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, hoy el tema es en torno a la primera lectura, todavía la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Prácticamente ya es el capítulo 3, está concluyendo ya su carta del apóstol. Y en esa carta habla de los momentos difíciles que ha vivido. Incluso habla de 3 lugares donde ha padecido persecuciones. Pablo, pues yo estuve tentado en la primera diapositiva que ilumina un poco nuestra reflexión, a poner a Pablo persiguiendo a los cristianos y después Pablo siendo perseguido, o sea, hablando de aquello que él infringió, pero también de aquello que él ha soportado, como dice, y quizá la expresión más afortunada sea lo que dice San Pablo: el Señor ha estado conmigo, el Señor me ha sostenido. Y creo que quizá esa es la expresión por la que mejor opté por esta imagen de Pedro hundiéndose en la mar mientras que los apóstoles están en aquella barca. Quizá muy cercano al texto que el Papa Francisco hablaba de la tormenta en alta mar. Claro, estaban en la barca. Pero bueno, hablemos de esos momentos difíciles. Por favor, ponen la siguiente diapositiva para poder compartir el texto sagrado. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Es el versículo 10 al versículo 17 de este capítulo 3. Tú seguiste paso a paso mi doctrina y mi conducta, mis planes, fe y paciencia, mi amor fraterno, y me aguanten las persecuciones y sufrimientos, como aquellos que ocurrieron en Antioquía, Iconio y Listra. Qué persecuciones padecí, pero de todas me libró el Señor. Por otra parte, todo el que se proponga vivir piadosamente en Cristo Jesús será perseguido. En cambio, esos perversos embaucadores irán de mal en peor, extraviando a los demás y extraviándose ellos mismos. Pero tú permaneces en lo que has aprendido y se te ha confiado, sabiendo de quién lo aprendiste, y que desde niño conoces la Sagrada Escritura. Ella puede darte la sabiduría que por la fe en Cristo Jesús conduce a la salvación. Toda escritura inspirada por Dios es también útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en la virtud. Así el hombre de Dios estará perfectamente equipado para toda obra buena. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hoy he subrayado el tema de las persecuciones y de los sufrimientos que ha padecido Pablo. Dice Dios, de todas me libró el Señor. Y el versículo 12, que quizá va dirigido a ti y a mí: todo el que se proponga vivir piadosamente Cristo Jesús será perseguido. Hablemos de esos momentos difíciles. Y aunque lo subrayé el versículo 13, quizá eso sea un tema para el mediodía, sobre aquellos que mentimos, sobre aquellos que te calentamos el oído, sobre aquellos que adecuamos el Evangelio a nuestra vida y no nuestra vida al Evangelio, porque es quizá la más grande tentación, adecuar el Evangelio a mi vida y no mi vida al Evangelio. Hacer un Evangelio a tu medida y a mi medida, y no que mi vida se mida con el Evangelio. Ya hablaremos sobre esos falsos líderes de cualquier origen, incluyéndonos los que estamos en la Iglesia Católica, incluyendo no tan solo sacerdotes, sino laicos que predicamos.
y que vamos olvidándonos de lo esencial. Dice el texto, extraviando a los demás y extraviándose ellos mismos. Es lo peor de todo, perdernos y perder a aquellos que Dios nos ha confiado. Entonces, hablemos en esta mañana sobre las dificultades, te reitero, ya hablaremos sobre aquellos que mentimos en otro espacio, posiblemente al mediodía, es mi deseo y tengo la meditación, pues a la luz de la palabra que Dios nos da. No obstante, la siguiente diapositiva nos cuestiona, ¿se estará equivocando San Pablo? Realmente San Pablo nos está hablando de lo que es real. Por favor, la siguiente diapositiva en torno a nuestra meditación. Hoy, y esto tú te lo vas a encontrar, se predica lo que se llama la teología de la prosperidad. Incluso a mí y a ti nos ha tocado, quizá cuando terminan las programaciones de las televisoras, encontrarnos con algún tipo de propuestas de esta índole, que no es tan solo en esa televisión con quienes hablan en un portuñolo, como se le llama, portugués convertido en español, o español, digamos, con el portugués. O sea, esto está más difundido de lo que tú te imaginas. O sea, no basta prender la televisión. En el sur de la ciudad, desde hace años, cuando yo estaba en la parroquia del Rosario, había conferencias ahí en el hotel City Express, Holiday Inn Express, rentaban salones, también en el centro de la ciudad, incluso ahí mismo en Cintermex, digamos, hay quienes te invitan a una serie de evangelizaciones, y claro, son lugares que tienen un costo. Si yo sé lo que tiene un costo operativo, una parroquia como la del Rosario, y una parroquia un día como la Natividad, allá en la López Mateos, imagínate la renta de espacios como esos salones donde se te invita y vas y bueno, se convierte más en una sesión con un tinte social, y bueno, ya ni hablar de estructuras muy prósperas allá por la Huasteca y por otros lugares. Lo único aquí, lo importante, no es lo que diga ni Rogelio, ni Pedro, ni Juan, ni Luis Adrián, por no sé, por poner un nombre, sino lo que dice el Evangelio. Todos ellos, o muchos de ellos, manejan lo que se llama el Evangelio de la prosperidad, o la teología de la prosperidad. Hoy no tengo deudas, o sea, ya salí de mis crisis, yo ya tengo 2 coches, la empresa ha crecido, oye, yo tengo abundancia, hay quien se sacó la lotería, ven y serás feliz, tendrás éxito, te sobrará el dinero, tu familia será la envidia de todos. Y bueno, la estrategia es manipular la ambición humana. Ellos ven como que la bendición financiera y la salud física es la voluntad de Dios para mí. Y empiezan a manipular los textos bíblicos. Es que dice el Evangelio que tendrán vida y vida en abundancia. Y entienden abundancia por cuestiones económicas. Hablan de abundancia con tener otro vehículo y ojalá pudieran entender que la vida en abundancia es, aun cuando pasemos la precariedad, no separarnos de Cristo. Aun cuando pasemos persecuciones como Pablo, poder decir con Pablo, el Señor me sacó adelante, el Señor estuvo conmigo. Por el contrario, generalmente este tipo de predicación de la teología de la prosperidad o del Evangelio de la prosperidad empieza, digamos, a hacer el contraste y decir, mira todos ellos, el pecado es lo que los tiene así, la pobreza es del pecado, la pobreza y la enfermedad y todo eso que viven es el pecado provocado en los otros. En cambio a ti Dios te ha bendecido. Y manejan ellos la Biblia como si fuera un contrato que Dios ha hecho contigo. Y ojo, sí, la Biblia es una alianza con nosotros,
pero no que Dios esté cumpliendo nuestros caprichos. Adelante, hablemos acerca de las crisis, por favor, la siguiente diapositiva. Hablemos de las crisis en nuestra vida que son inevitables, los momentos difíciles, los momentos complicados que todos podemos enfrentar. Por favor, la siguiente diapositiva para poder darle secuencia. Si me ayudan, por favor. Perdónenme. Gracias, sí. Hablando acerca de las persecuciones y de los momentos difíciles, yo quisiera plantearte un escenario que en esta diapositiva te presento. Su nombre es Carol Joseph. Él nace el 18 de mayo del año 1920. Hace, digamos, alrededor de 3 semanas celebrábamos 100 años de que él nació. Yo sé que ya ubicas quién es. Él nació en Wadowice, en Polonia, una ciudad ubicada a 50 kilómetros al suroeste de Cracovia, en Polonia. Aquí vienen los nombres de los papás, Carol y Emilia, y los hermanos, Olga y Edmundo, son los hermanos. Aquí lo interesante de esto es, ¿tú cómo imaginarías la reacción o cuál sería tu reacción en torno al escenario que Carol Joseph vivió? Si simple y sencillamente decimos que a los 20 años de edad ya no tiene papá, ya no tiene mamá, ya no tiene hermano, ya no tiene hermana. ¿Tú cómo ubicarías esta historia? ¿Como que él pecó? ¿Como que Dios lo castigó? O sea, imagínate un joven que a los 20 años ya no tiene su padre, ya no tiene su madre, tenía 2 hermanos y ya murieron. Es más, yo te preguntaría, ¿cuál sería tu juicio? ¿Y cuál sería tu reacción? ¿Y cuál sería tu actitud? No ante Dios, sino ante la vida y ante el mundo. ¿Vivirías amargado, en el cinismo, en la queja, o sea, serías alguien que aportara al mundo, serías alguien que estuvieras enemistado con el mundo, con la vida, con la historia? O sea, sentirías que tú has sido tratado injustamente, o sea, sentirías que Dios se ha ensañado contigo, o sea, le cuestionarías a Dios, le dirías, oye, si existes, ¿por qué me pasa esto? O te convertirías en un agente del Evangelio del Señor, sabiendo que aún esos momentos difíciles no te alejan de Él, sino que al contrario te ofrecen la oportunidad de poder servirlo. Bueno, esta es la historia de Karol Wojtyla, de aquel que fue Juan Pablo II, aquel que fue el pontífice 264, 2 anteriores al actual Francisco, 266. Y bueno, a mí me agrada esta frase. Yo te decía que aquel 22 de octubre del año 1978 tuvo aquel discurso hermoso: no naviate paura, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros. Cuando ahora, no naviate paura, no tengas miedo. Cristo está con nosotros. Él sabe que Cristo está con nosotros. Aun cuando sus 20 años ya no tenía nadie de la familia en la que él nació y en la que él creció. Pero me agrada esta frase que pronunció el 2 de abril del año 2005, cuando él murió. Sí, después de que no pocos intentaron decirle que claudicara, o sea, que concluyera, que renunciara. Y él dice, si Cristo no se ha bajado de la cruz, ¿por qué quieren que yo me baje de la cruz? Y cuando le decían, Santo Padre, es que usted ya no puede desplazarse y sus manos, pues ya por el Parkinson, están temblando. Y decía él, la iglesia no se gobierna ni con los pies ni con las manos, sino con el corazón y con la cabeza, y los míos todavía están bien. Bueno, un día concluye un sábado, ¿tú te acuerdas? Sábado 2 de abril del año 2005,
Él concluye ahí en el Hospital Gemelli y tiene esta frase, dice, soy feliz, sedlo también vosotros. ¿Sí? Es la conclusión de una vida que Dios es quien mejor conoce. Nació el año 1920, muere a los 85 años de edad, el año 2005. Adelante, la siguiente diapositiva, te digo, hablemos sobre las crisis. Las crisis en la fe. Y aquí tenemos, sobre todo a la luz del Evangelio, de la palabra de Dios, de la carta a Timoteo, ubicar que una fe sin crisis es una fe infantil. Una fe en crisis es una fe adolescente. Pero una fe a pesar de las crisis, esa es la fe adulta. ¿Dónde nos encontramos? O sea, tú no has vivido momentos difíciles, pues todavía vives ese momento de la infancia. Tú no has salido de la crisis ante el problema que estás viviendo, bueno, vives todavía tu adolescencia. Pero el momento en que tú manifiestes fe a pesar de la crisis, entonces tu fe será adulta. Pues las crisis se dan en la vida de todos. El aparente silencio de Dios, la persistencia del mal, la impopularidad de la misma fe, las frustraciones de todos los días, los cansancios. Es en esos momentos donde la fe se consolida o se desparrama. Y dice San Agustín, ¿de qué te sirve creer con la voz en aquel que niegas por las obras? Adelante, por favor, la siguiente diapositiva. Hablemos acerca de las crisis de nuestra vida y sobre todo de aquello que debería ser nuestra vida cotidiana. En el matrimonio, yo soy el primero que cuando tengo al esposo y a la esposa frente a mí, les digo que tienen que amarse y ser fieles. O sea, cuando normalmente invito a una comunidad a que oren por los que están ahí frente al altar de Dios para casarse, y les digo, ¿qué le piden a Dios? Piden que sean felices. Hay dos cosas más importantes. ¿Qué le piden a Dios? Que no les falte el trabajo. Qué bueno, pero hay dos cosas más importantes. ¿Qué le piden a Dios? Que tengan vigor, belleza, presencia, prestancia. Qué bueno, pero hay dos cosas más importantes. ¿Qué le piden a Dios? Que venga el don de los hijos. Qué bueno, pero hay dos cosas más importantes. Lo más importante para pedirle a Dios por este matrimonio que están haciendo es que se amen y que sean fieles, porque si se aman y son fieles van a estar juntos, tengan trabajo, no tengan trabajo, porque si se aman y son fieles, ellos van a estar juntos, haya salud o haya enfermedad. Si se aman y son fieles, ellos van a estar juntos, aun cuando haya belleza o cuando haya un deterioro de su físico. Si hay amor y hay fidelidad, ellos estarán juntos cuando haya sonrisas y cuando haya lágrimas. Si ellos se aman y son fieles, van a estar juntos. Si los hijos llegan, si no llegan, o si los hijos un día se van. ¿Por qué? Porque el amor y la fidelidad es lo que permite que estén juntos en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, en los momentos buenos y los momentos difíciles. Oye, y si yo predico esto del matrimonio, ¿por qué no entenderlo de la relación con Dios? O sea, ¿por qué si estoy con Él cuando todo me sonríe? O sea, ¿por qué no vivo el amor y la fidelidad con Dios también cuando tengo salud y cuando haya enfermedad, cuando haya abundancia y cuando haya escasez, cuando haya días iluminados y cuando haya días terriblemente oscuros, cuando la vida me favorece y me da todo y cuando hay momentos difíciles en que aunque trabajo y trabajo, las cosas se me niegan, cuando hay días gratos y cuando hay días en apariencia ingratos? ¿Por qué podemos hablar del matrimonio, de que tienen que amarse y ser fieles, y ¿por qué no amar y ser fieles nosotros con el Señor? Porque estar con quien decimos que amamos cuando todo nos sonríe es fácil. Estar con quien decimos que amamos cuando uno tiene plenitud de vigor es fácil. Estar con quien decimos que amamos cuando tienes dinero en tu bolsillo es fácil. Pero estar con quien decimos que amamos cuando nada se nos da se llama fidelidad. Estar con quien decimos que amamos cuando la enfermedad nos visita se llama fidelidad. Estar con quien decimos que amamos cuando uno está endeudado hasta el cuello se llama fidelidad. Fidelidad es el nombre que el amor toma cuando los años pasan. Oye, y si esto es en la alianza nupcial, ya hemos hablado de la alianza con Cristo.
Ya sabemos cómo se dio esa alianza con Cristo. Él es la víctima. Ayer hablamos sobre la alianza. No es por autocondescendencia, no es por intimidación, no es tan solo un compromiso mutuo recíproco, fue autodonación de Él. Él fue el cordero de la alianza. Él ofreció su sacrificio por la alianza. En los momentos difíciles. Adelante, la siguiente diapositiva. Y hablemos sobre esos momentos críticos. Hablemos sobre esos momentos de complicación. Porque sucede que en el Evangelio, de pronto a Jesús lo quieren coronar rey, pero cuando está haciendo las cosas como a ti y a mí se nos ocurren, pero cuando un día él presenta su proyecto, entonces le queremos coronar de espinas. Sí, cuando multiplicaba peces y panes había demasiada gente en su entorno. La gente se agolpaba. Cuando curaba a las personas, también la gente hasta estiraban la mano para tocar la orla del manto. Cuando repartía bienes a los hombres, la gente les salía al encuentro. Salían por los caminos, le gritaban. Y aquel ciego de nacimiento no podía acercarse a él, por eso gritaba: Hijo de David, ten compasión de mí. Y entre la gran cantidad de gente, Jesús se da cuenta de él. Los apóstoles incluso le estaban silenciando, callando, que no incomodara, y el Señor, bueno, se detiene en el camino. Pero cuando un día viene el dolor, nos vamos. Cuando un día viene la condena, el desprecio, le negamos. Cuando un día viene el aparente fracaso, el sufrimiento, la muerte, cuando la mar embravecida, temblamos y lo dejamos solos. La gente se dispersa, la gente huye, la gente le niega. Sí, de una corona de rey a una corona de espina. Cuando su proyecto parece que no coincide con mi proyecto. Nosotros queremos estar con Jesús, pero como que aconsejarle y decirle: mira, si quieres que la gente te siga, mejor estas cosas hay que modificar. Eso de negarse a sí mismo, eso de tomar la cruz y seguirte, Señor. Y los embaucadores omiten hablar de la cruz. Y por eso Pablo habla de los charlatanes y los enemigos de la cruz de Cristo. Ya hablaremos, te digo, de los embaucadores, porque hoy por desgracia predomina ese evangelio de la prosperidad, esa teología de la prosperidad. Y ojo, tú lo sabes y tienes conocido, Monterrey es demasiado atractivo para ese tipo de expresiones religiosas manipuladas. Adelante hablemos sobre las crisis y sobre cuando las cosas de pronto no acontecen. Por favor, la siguiente diapositiva, como nosotros las pensamos, como nosotros hemos creído que tendría que ser el evangelio. Que de pronto las cosas no se dan. La pregunta aquí es si cambia la vida en la cercanía con Dios. La vida no cambia, quienes cambiamos somos nosotros. El Evangelio nos capacita para que vivamos la existencia de una forma distinta. Incluso la muerte sabemos que no es el final. Sabemos que la enfermedad y el dolor adquieren matices de salvación. O sea, aquel que te mencionaba de Carlos Joseph o Carol Bontilla, el primer documento, bueno, es Redemptor Hominis, pero después de Redemptor Hominis escribe Salvifici Doloris. El dolor es salvífico, el dolor salva, el dolor redime. O sea, hemos sido redimidos por el dolor y no le tengamos miedo al dolor.
Para un cristiano, la dificultad es donde surge el brillo de la fe y de la esperanza. Esa roca grande donde se estampa la mar hace que la mar se manifieste en toda su majestuosidad. El crisol es el lugar donde se aquilata, el quilataje del oro es a través de la prueba del fuego. Y bueno, la vida no cambia, quienes cambiamos somos nosotros. Quienes percibimos de forma distinta somos la vida, somos nosotros. Adelante, por favor, para ir concluyendo y las actitudes que tenemos que tener por nosotros también en nuestra vida. Sabemos que el Señor está en nuestra barca y sabemos que en la barca que tenemos, la travesía, no va a ser tranquila. Sabemos que hay momentos de tormenta en nuestra barca. Lo que sí sabemos, una vez que el Señor se sube a nuestra barca, es que podremos arribar felizmente al puerto de la eternidad. Y que habrá momentos en que la tormenta nos zalandee, pero sabemos que el Señor va a estar ahí con nosotros. Me agrada este versículo, como concluye San Pablo. ¿Qué persecuciones padecí? Pero de todas me libró el Señor. El Señor pues nos conceda que dentro de este momento difícil ubiquemos que Él es el que nos libra, que Él es el que nos saca adelante. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.